arar los dos, el toro blanco y el toro negro. De esa parte, quizás más allá de todos los desatinos que han tenido los 20 años de gestión del MAS, posiblemente algo que sí ha dejado como herencia es una conciencia. No será desarrollada en plena potencia y con el músculo que necesitaría la actual campaña a nivel nacional e internacional. Sin embargo, hay algo de conciencia que se ha dejado que dice que muchas veces pues no, ya no te van a venir con ese cuento. Ya no te pueden contar, ya no te la pueden charlar dos veces, como dicen en Oriente. Estaría entonces dejando de lado como en un mercado de segunda este tipo, por un lado de las encuestas y por otro lado los medios de comunicación convencionales. Ahora, otra pregunta que está surgiendo a partir de esto es, desde la posición realista que mantiene Juan Manuel, muchas veces escéptico con todo, bueno, está bien, cada uno por eso tiene que desarrollar su propia línea crítica, no necesariamente tenemos que coincidir todos y ahí justamente está, diríamos, el kit para este tipo de encuentros y para este tipo y el desarrollo de este tipo de conversatorios. ¿Qué ocurre cuando un país comienza a de verdad no pensar solamente en nacionalizar, sino en un proyecto de soberanización como tal, que Bolivia nunca lo tuvo, por si acaso? Si hoy en día se ha tratado de hacer creer que en los 20 años del MAS hubo estas tratativas con lo que se llamaría un proyecto de soberanización como tal, pues lamentablemente hay que ser sinceros, eso no hubo. Sí hubo procesos de nacionalización tratando de emular o tratar de concluir lo que fue la primera línea de lo que se dio en la Revolución Nacional del 52. Lamentablemente hay que decirlo así, se seguía con esas líneas y porque esas líneas en algún momento han sido calificadas de anacrónicas, pues se tienen los resultados que se tiene. El punto para ir avanzando es que qué países en este momento de lo que podríamos llamar de México para abajo pueden considerarse soberanos como tal y que se han liberado de esas condiciones periféricas coloniales. Al parecer, algunos dirían Brasil porque ya está dentro del BRICS, es entre las 10 potencias económicas del mundo. Bueno, hasta cierto punto eso es relativo. Depende mucho ya de la voluntad del pueblo brasileño cuál va a ser su futuro y si de verdad eso va a poder constituirse en un polo o en un eje, que hasta ahora no lo demuestra. No es líder de Sudamérica, hay que decirlo nomás. Quien más pero se ha aproximado a este tipo de tratar de verdaderamente ser soberano de sí mismo, más allá de la tendencia política o inclinación que tenga, liberarse de esa condición periférica colonial es Venezuela. Más allá, por eso, y por eso es que muchas veces, pues Estados Unidos le tiene ganas hasta para hacerle guerra porque de verdad no le hace caso. Que puede estar con chinos o rusos, bueno, ya desde la tesis multipolar se podría eso interpretar de alguna manera, pero es pues así, es jugársela y muchas veces el resto de los países al parecer no está en esas condiciones de jugársela de verdad, porque ahí no se juegan pues solamente proyectos, 5 años, o no, no se puede jugar incluso la propia vida del Estado Nacional y muchos no están dispuestos a eso y entonces antes de eso prefieren hacer tratativas, lo que hace Perú, lo que hizo Chile, Colombia, todos hoy por hoy, pero al parecer se están gestando, se están comenzando a gestar las condiciones para de una vez por todas gestársela. En la línea que, por ejemplo, mantenía Juan Manuel, que decía, hay una continuidad del proceso boliviano luego de lo que fue la etapa neoliberal hacia lo que fueron estos 20 años de plurinacionalidad. Bueno, si eso es verdad, entonces en Venezuela habrá habido esa misma continuidad antes, ante Chávez y post Chávez. Al parecer, ¿no? Al parecer están buscando otra cosa. Por eso, de ahí que el proceso venezolano, y muchos los venezolanos mismos decían de afuera, mirando hacia lo que era el,
Estado plurinacional, se les indicaba de que no, ustedes los bolivianos, al parecer, con esto de la plurinacionalidad, del Somacamaña y demás, al parecer están avanzando mejor que nosotros, están más adelantados que nosotros. Incluso Chávez en su momento estaba mirando con cierto recelo este desarrollo que había de la potencialidad política, con simbolismos y todo, con tradición y todo, más allá de todo lo que se puede decir de realismo. Y sin embargo, hoy por hoy, al parecer, quien está dando la batuta, más allá por eso de los peros, dimes y diretas que podemos tener contra el proceso de Venezuela, más allá de que lo podemos llamar totalitario, dictatorial, bueno, ya hay bastantes apelativos, y sin embargo, pues por lo menos, pero está apostando a ser soberano. Le está costando, y le va a costar todavía, quién sabe qué cosas más. Posiblemente hasta le cueste una guerra. Bolivia no está en condiciones de hacer eso ni siquiera con Chile, peor con una potencia colonial extranjera de primer orden. Pero sin embargo, más allá de todo eso, se trata pues de apostar a algo más que solamente un realismo, vamos a llamarlo de corte, puedo animarme a decir quizás positivista. Si las esperanzas están en el mañana y no comenzamos a construir eso desde ahora, apelando a las fuerzas que todavía no se han acabado de desarrollar y el Estado plurinacional tampoco no ha apoyado mucho eso, pues la tarea es grande para quienes se animen y para quienes no, también buenos. Por eso vayan desarrollando una propia posición para ver cómo luego hacemos diplomáticamente el encuentro para continuar con esto que denominamos la realidad nacional, la realidad boliviana. Adelante, José Estrella. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan todo bien? Perfectamente, Bueno, adelante. bueno, vamos con un punto que mencionabas tú, estimado James, con el tema de eh, cómo se veía o se percibía el tema de estas elecciones para el ciudadano de a pie. Bueno, creo que como todas las elecciones, eh, era más que un deber moral, un deber soberánico y cualquier título de papeleta podríamos eh, resonar, es básicamente la obligación que nos da para realizar diferentes tipos de trámites. Uno, no olviden que en las elecciones para magistrados, las primeras que hubo eran simple obligación, que había más nulos y blancos que votos válidos en sí. Y en este balotaje, que ciertamente era una Eh, 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 como cualquier elección de presidente es importante, por eso también les pasé en los grupos, ni bien se supo el resultado de quién ganó en diferentes plataformas, el dólar ya se cotizó a 15, ¿no? Escaló rápidamente. Había algunos economistas mencionaban básicamente esto que iba a pasar, ¿no? Si entra Tuto Quiroga, el dólar se cotizará a 13 y si entra Rodrigo Paz, decían 14.90, bueno, ya trepó a 15. En este aspecto es la confianza que te da el mercado en relación a tu candidato. Sin embargo, no debería depender nuestra economía de un político, como pasa en Perú. Pero en Perú es un caso sui generis que tal vez tendríamos que analizarlo con una lupa diferente por el tema de que su banco central es autónomo, no tienen una emisión monetaria como la nuestra, ¿no? Acá se mencionó que el gobierno saliente hizo emisiones sintéticas, ya que de acuerdo a nuestra normativa tendría que haber emitido nuevos billetes de acuerdo al crecimiento que se tuvo el año pasado, pero lo hizo el doble del crecimiento por simplemente cumplir con los, entre comillas, caprichos de los funcionarios públicos. Eso es lo que mencionaba también el compañero Hein, que básicamente los funcionarios públicos han sido muy beneficiados en estos 20 años, porque en todo este tiempo, diremos en 19 años,
no escuchaba que se les pague vacaciones a los funcionarios públicos y ahora se les paga. El gobierno saliente está haciendo todo lo posible para que el nuevo gobierno que ingrese no tenga, se dé cuenta que tiene las arcas vacías. No olvidemos que tenemos el problema del oro. El oro que según normativa tendríamos que tener un 20 toneladas en bóvedas del Banco Central, no existen. Hay gran cantidad de lingotes que lo han vendido y demás. Eh, en ese entender, lo que decía nuestro compañero Juan Manuel, es muy cierto que básicamente el continuismo, si vale el término, de lo que ha hecho el movimiento al socialismo era lo propio que estábamos viviendo años anteriores, solamente con un cambio, en este caso, de un caudillo. Ya no esa vendetta, sino ese coteo que se tenía entre los políticos donde cuando llegó padre, el padre de Rodrigo Paz al poder, llegó siendo tercero en la votación y las coaliciones llegó a ser presidente. Entonces allí podemos notar la capacidad que tiene, eh, bueno, de familia viene, ¿no? La capacidad de cuotear, me voy al término cuotear, ¿no? En este paraje que tenemos en Bolivia, eh, el que ha utilizado mejores sus cartas ha sido Rodrigo Paz, porque ha logrado manipular, porque todos los que me digan que, como dicen, que Edman Lara es la garantía, le voy a ir con un mensaje un poco duro, feo, sonará. Él viene de una escuela de policías y lamentablemente el policía, como el militar, está encapsulado en un ideal o en una historieta de su vida donde cree que es mejor que todos, donde hemos visto que muchos gobiernos militares desde la dictadura y los gobiernos que han pasado han sido los más corruptos de la historia, tanto policías, militares y demás. Pero bueno, entonces él ha utilizado de una manera estratégica a este señor, donde esa garantía, como lo ha hecho su padre, lo ha hecho su abuelo y no sé qué, los señores Paz, van a volver al poder y esto me recordaba no sé si alguna vez han visto Futurama, una de las series de Matt Groening, donde cuando hacen una película de un actor, de uno de sus actores favoritos, de su actor favorito de Bender, eh, bueno, hacían alusión del negocio familiar de ser presidente de los Estados Unidos. Y básicamente el negocio familiar acá se ha vuelto que otra vez una de las familias, entre comillas, que domina el ámbito político, vuelve al poder. Vuelve al poder, pero rescato de del conversatorio con un despoder, entre comillas. Volveremos a ver las supermarchas que eran de meses, en todas las regiones, que venía una marcha en una región, luego en otra región, como lo veíamos antes de que el MAS copte todos los espacios de poder. Sin embargo, estamos escuchando que ya los grupos que apoyaban al gobierno están de una vez ya amenazando que si se quita la subvención, empezaremos a marchar, no van a gobernar, el que entre, ¿no? En un aspecto geopolítico se puede ver que estas elecciones también han sido importantes para entes foráneos, como por ejemplo Estados Unidos, y está, creo que eh, tenemos algo entendido que ya el que entre va a trabajar con ese país. Es lógico, porque no olvidemos que ningún país es amigo, solamente somos socios
ni siquiera llamar socios comerciales. Mientras nos sirvan, vamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en este mundo multipolar vamos a tener que trabajar con todos los actores económicos que nos permitan trabajar directamente. Creo que un punto fundamental es empezar a olvidar de hacer una región única como un Mercosur donde podamos comerciar entre nosotros,